Buen día, hermanos, quería compartir con ustedes el devocional de hoy. Espero que tengan un lindo miércoles. Vamos a comenzar una nueva serie de devocionales basado en los 12 apóstoles. Ya terminamos las 12 tribus de Israel, mirando esa bendición profética de Jacob sobre sus hijos. Hoy vamos a comenzar con los 12 apóstoles. Como sabemos, en nuestra Biblia tenemos 4 listados de los discípulos. Tenemos uno en Mateo, en Marcos, en Lucas y la cuarta en Hechos. Vamos a ir haciendo un pantallazo de cada discípulo y meditando en algún aspecto de su vida para nuestra meditación diaria. Vamos a comenzar con el primero que aparece en las listas, y es Simón Pedro, o Cefas. Él era de Bethsaida, pero vivía en Capernaum, dos ciudades que están ubicadas en la costa del mar de Galilea. Era un hombre casado y tenía una especie de empresa pesquera junto a Jacobo y a Juan. Él conoció al Señor gracias a su hermano Andrés, que era discípulo de Juan el Bautista y que conoció a Jesús, comenzó a seguirle y Andrés lo llevó a su hermano, Pedro. En ese primer encuentro con el Señor le cambia el nombre y le dice: tú serás llamado Cefas en arameo, o Pedro, el igual en griego, que significa roca. Después de ese encuentro inicial, pasó un tiempo y más adelante Jesús llama a Pedro para que le siga. Después de una pesca milagrosa y después de que Pedro reconoce que él es un pecador delante del Señor. Y el Señor no solamente le cambia el nombre, sino que también le cambia el oficio. Ya no sería un pescador común, sino que sería pescador de hombres. El lugar de Pedro es el mar. Es en el mar que se lo ve pescando. Junto al mar se lo ve arrodillado frente a Jesús, reconociéndose como pecador. En el mar se lo ve caminando sobre las aguas y después hundiéndose en las aguas. Junto al mar se lo ve siendo restaurado por el Señor. Este hombre pertenecía al círculo íntimo de Jesús, uno de sus más íntimos amigos. Era impetuoso, era la voz del grupo, pero era un líder nato. Él decía algo y era normal ver a todos seguir o sumarse a la idea que él tiraba. Por pertenecer a este grupo íntimo del Señor, él fue testigo de lo que muchos otros no fueron, como fue la resurrección de la hija de Jairo, o la transfiguración del Señor en el monte, y ver a Elías y a Moisés en aquel lugar. Podemos ver en la vida de Pedro muchos altibajos. Lo podemos ver declarar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por otro lado, negar al Señor 3 veces, negar que conocía a Jesús en una sola noche. Luego de la cruz, de la resurrección y de ser restaurado por el Señor, Pedro se convierte en columna del grupo. Se cumple la profecía del Señor que le dijo que él tendría las llaves del reino. Esto referido a que Pedro iniciaría la predicación del Evangelio después de Pentecostés, después de haber recibido el Espíritu Santo. En el capítulo 8 de Hechos lo vemos con los samaritanos, que gracias a él recibiendo el Espíritu Santo, y finalmente lo vemos en la casa del centurión romano llamado Cornelio, quien también recibió el Evangelio, la salvación y el Espíritu Santo. En su vida adulta, el apóstol Pedro pasó tiempo con Juan Marcos, quien luego escribió el Evangelio basado en los relatos de Pedro. Entre los años 60 y 68 después de Cristo, él escribe 2 epístolas que envió a los cristianos de Asia Menor y los exhortaba a que permanezcan firmes frente a la persecución. El Señor profetizó que Pedro moriría como mártir, como testigo, y esto se cumplió en el reinado de Nerón. La tradición dice que Pedro fue crucificado al revés, invertido, ya que no se creía digno de morir como su Señor. De este gran discípulo lo que más sobresale, o lo que me hace pensar, es ese carácter impulsivo, metiendo la pata. Quizás varias veces nos sentimos identificados con Pedro. Quizás alguna vez hasta negamos al Señor, como lo hizo él. Podemos decir, como canta Santiago Benavides: gracias por Pedro. Y él dice en su canción Mirando como soy en realidad, como tengo el corazón medio chueco y lleno de egoísmo, él dice: gracias por ser experto en soportar a los que no somos tan buenos. La Biblia registra los aciertos y los errores de hombres como Pedro para darnos también aliento a nosotros.
Porque él siendo aún apóstol, siendo ya avanzado, maduro, él debió hacer cambios en su vida, en su comportamiento. Y es bueno ver cómo Dios trabaja en él y cómo Dios trabaja también en nosotros con mucha paciencia. Los cambios que Dios quiere hacer en nosotros no dependen de nuestro esfuerzo propio, porque es el Señor, es Él el que dijo que es Él el que empezó la buena obra en nosotros y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pedro pudo ser transformado. Ese vivir de impulsos, sin esperar en Dios, actuando antes de consultar con Dios, pudo por fin ser cambiado. Él pudo decir en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda sus promesas, según algunos, incluido ese viejo Pedro, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Al igual que Pedro, nosotros podemos experimentar esa paciencia de Dios con nuestra vida. Tenemos que dar el fruto de la presencia del Espíritu Santo en nosotros y mostrar ese dominio propio y no actuar por impulsos. Mucho más aquellos que son de carácter sanguíneo como Pedro. Nuestro Dios solo tiene una velocidad y hace todo en sus tiempos. Y sabemos que Él no llega tarde ni se pasa de largo. Él llega en el tiempo justo. Dice el Salmo 37:1, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. El versículo 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. En el Salmo 27, versículo 13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Y finalmente en Santiago capítulo 5 dice que tenemos que ser pacientes hasta la venida del Señor. Versículo 7 dice, capítulo 5, versículo 7 de Santiago. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Muchas veces por no ser prudentes, por actuar antes de pensar, por actuar sin esperar a Dios, sin buscar su voluntad, a ver lo que Él quiere, muchas veces nos lastimamos o cometemos errores. Espero, hermanos, que con este pantallazo en la vida de Pedro podamos meditar en nuestros caminos. Primero, dar gracias al Señor por ser paciente con nosotros, por no desecharnos. Él sigue actuando de la misma manera que actuó en la vida de Pedro, siendo fiel y siendo paciente con nosotros. Pero que también podamos ser barros en las manos de Dios y que Él nos siga transformando y moldeando como Él quiere y que tengamos ese carácter de Cristo en nosotros. Que tengan un buen día, bendiciones.